Sean bienvenidos. En esta sesión nos adentraremos en el análisis de una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo, los contratos inteligentes. Examinaremos su arquitectura fundamental, pero también las considerables implicaciones que tienen en el ámbito de la ciberseguridad y el complejo panorama regulatorio que busca darles forma. Nuestra agenda para esta clase magistral se estructura en 4 secciones clave. En primer lugar, abordaremos la definición fundamental. ¿Qué es, con precisión, un contrato inteligente? A continuación, exploraremos la base tecnológica que sustenta su existencia. En la tercera parte, nos enfrentaremos a su aspecto más crítico, los riesgos de seguridad. Y finalmente, cerraremos con un análisis de sus aplicaciones prácticas y el debate regulatorio que definirá su porvenir. Iniciamos, por tanto, con la primera sección. Antes de poder analizar sus complejidades y riesgos, es imperativo establecer una definición precisa de lo que constituye y lo que no un contrato inteligente. Tal y como se ilustra en la diapositiva, un contrato inteligente es, en su esencia, un programa informático autoejecutable. Desglosemos esta definición. Es autoejecutable porque opera de forma autónoma, sin necesidad de intervención humana, una vez que se cumplen las condiciones preprogramadas. Se almacena y ejecuta en una blockchain, lo que le confiere las propiedades de inmutabilidad y transparencia, y su propósito final es hacer cumplir un acuerdo, al traducir sus cláusulas a código ejecutable. Aunque el concepto parece inherentemente moderno, sus raíces teóricas se remontan a 1996, con el criptógrafo Nick Szabo. Él propuso una analogía sumamente clarificadora: la máquina expendedora. Pensemos en su funcionamiento. Se inserta una moneda, la condición, y la máquina entrega un producto, el resultado. Es un acuerdo simple, mecánico y determinista, ejecutado sin intermediarios. Esa es la lógica fundamental de un contrato inteligente. Una vez comprendido el concepto, es momento de profundizar en la infraestructura tecnológica que lo soporta. Pasamos así a la segunda sección para analizar los pilares sobre los que se construyen estos contratos: la tecnología blockchain y la criptografía. Si observamos esta línea de tiempo, podemos trazar la evolución de esta idea. Nació como un concepto teórico en 1996 con Szabo. El primer pilar práctico llegó en 2008 con Bitcoin, que proveyó la infraestructura esencial, un registro distribuido e inmutable. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión, el que permitió su desarrollo masivo, llegó en 2014 con Ethereum. Su innovación fue permitir la ejecución de código Turing completo, convirtiendo a la blockchain en una especie de computadora mundial descentralizada. El proceso de seguridad es matemáticamente riguroso. Este esquema en pantalla detalla los 3 pasos cruciales. Todo inicia con una firma criptográfica, donde una instrucción es autorizada mediante una clave privada, garantizando así la identidad y la intención del emisor. En un segundo paso, esta transacción se agrupa con otras en un nuevo bloque. Finalmente, y ese es el punto que garantiza la inmutabilidad, el bloque se enlaza a la cadena existente mediante un hash criptográfico, creando una dependencia secuencial que es prácticamente imposible de alterar. Avanzamos ahora a la tercera sección, la más crítica desde la perspectiva de la ciberseguridad. Aquí se explora la gran paradoja de los contratos inteligentes, el principio de que el código es ley. Su inmutabilidad es su mayor fortaleza, pero se convierte en su mayor debilidad cuando ese código contiene errores. Esta frase encapsula el problema. No existe un parcheo tradicional. A diferencia del software convencional, donde los fallos se corrigen con actualizaciones o parches, un contrato inteligente desplegado en una blockchain es, por diseño, inalterable. Cualquier error, cualquier vulnerabilidad, queda grabada de forma permanente y puede ser explotada indefinidamente. Para comprender la magnitud de este riesgo, es indispensable analizar el caso que definió la seguridad en este ecosistema, el ataque a la organización autónoma descentralizada conocida como The DAO en el año 2016. En esta diapositiva se representa la estructura lógica del ataque de reentrada que se utilizó. Observemos la secuencia de eventos. En el primer paso, el contrato del atacante invoca la función de retiro de fondos del DAO. El error crítico que señalamos en el paso 2 fue un fallo en el orden de las operaciones. El contrato enviaba los fondos antes de actualizar el saldo interno del solicitante. Esto abrió una ventana que el código del atacante aprovechó, como se ve en el paso 3, para volver a llamar a la misma función de retiro de forma recursiva. El ciclo se repitió drenando sistemáticamente los fondos, como se indica en el paso final. El resultado financiero fue devastador. La cifra que vemos en pantalla, $60 millones, representa el valor aproximado de los activos sustraídos debido a una sola vulnerabilidad en el código. El impacto fue tan profundo que forzó a la comunidad de Ethereum a tomar una decisión sin precedentes y altamente controvertida: ejecutar una bifurcación dura de la cadena de bloques para revertir el robo.
Es importante señalar que el ataque de reentrada no es la única amenaza. Como se enlista aquí, el espectro de vulnerabilidades es amplio. Incluye la manipulación de oráculos de precios que son fuentes de datos externas, fallos sutiles en la lógica de negocio del contrato, errores en los mecanismos de control de acceso y vulnerabilidades aritméticas clásicas como los desbordamientos de enteros. Habiendo explorado los riesgos, entramos en nuestra última sección. La pregunta lógica es, ¿por qué se asumen tales riesgos? La respuesta reside en el enorme potencial de esta tecnología para transformar industrias, lo que nos conduce directamente a los desafíos regulatorios que su adopción masiva está generando. El potencial de aplicación es vasto y transversal a múltiples sectores. Como se puede observar en la lista, estamos hablando de optimizar cadenas de suministro, la logística, la gestión de la propiedad intelectual, la emisión de certificaciones académicas verificables, las transacciones de bienes raíces e incluso la implementación de sistemas de votación electrónica más seguros y transparentes. Examinemos un caso de uso concreto. Este diagrama ilustra un sistema de trazabilidad para un producto. En el primer paso, el productor registra el origen y los datos del producto en la blockchain. A continuación, cada intermediario en la cadena, como el transportista y la tienda, registra su interacción con el producto. Finalmente, el consumidor, mediante el escaneo de un código, puede acceder a este historial completo, inmutable y verificado, garantizando la autenticidad y el recorrido del producto. Esta adopción nos enfrenta a un choque fundamental de paradigmas, como se compara en esta diapositiva. Por un lado, tenemos la ley del código, determinista, automatizada e inmutable. Por otro, las leyes tradicionales, flexibles, sujetas a interpretación humana y a la intervención judicial. La pregunta central es cómo reconciliar estos dos sistemas. Este debate se materializa en propuestas concretas, como el concepto de un kill switch o interruptor de emergencia. Entidades regulatorias como la Unión Europea, a través de su propuesta de ley de datos, están explorando la posibilidad de exigir legalmente que los contratos inteligentes incluyan un mecanismo para su interrupción o terminación forzada, subordinando la inmutabilidad del código a la supervisión legal. Y con esta reflexión concluimos nuestra clase magistral. Dejamos sobre la mesa una pregunta fundamental que definirá la evolución de esta tecnología. ¿Deberían los contratos inteligentes incluir, por ley, un mecanismo de interrupción? La respuesta implica sopesar la autonomía y eficiencia que promete la tecnología contra la necesidad de una red de seguridad legal para corregir errores y hacer cumplir la ley. El camino que se elija determinará el futuro de los acuerdos digitales.